Las noticias de Quintana Roo, más relevantes en las últimas horas, en un solo lugar. Noticiero Amanecer Quintana Roo. Escúchanos de lunes a viernes, de 7:30 a 8:30 de la mañana, transmitiendo en vivo desde las diferentes plataformas digitales. Aquí en corto con Rafa Domínguez, un espacio de entrevistas, charlas, anécdotas y mucho más. Escúchanos y míranos a través de Amanecer Tulum. Nos vamos a divertir y pasaremos un buen rato agradable. Aquí en corto, el podcast es tu espacio. Te invito a que me acompañes todos los jueves a través de Amanecer Quintana Roo, a nuestro programa Medicina para el Alma, donde contaremos con temas para cuerpo, mente y alma. Contaremos con invitados para abordar estos temas. Y recuerda que tú y yo tenemos una cita aquí en Amanecer Quintana Roo. Buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Medicina para el Alma. Este jueves 26 de septiembre estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo en los estudios de Amanecer de Tulum. Y bueno, hoy quiero darle las gracias a nuestro director Rafa Domínguez, que nos da la oportunidad, como siempre, cada jueves de estar aquí con ustedes, a Roberto Dawe, que está en los controles, y bueno, a todos ustedes que están aquí conectándose, iniciando en este programa. Les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, esperemos que hoy este programa sea de mucho aprendizaje, que sea de su agrado. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito del tema de los cuidados paliativos. Hay mucho desconocimiento de este tema, de esta técnica, precisamente que es también de la medicina. Y bueno, generalmente esta técnica se utiliza, estos procedimientos se han hecho mucho en hospitales. Lamentablemente, pues aquí en México, no en todos los hospitales tienen como tal una área de cuidados paliativos. Y bueno, estos cuidados paliativos en la actualidad, bueno, se están ofertando ya en casa, que la realidad es que estos cuidados paliativos era lo que se hacía hace muchos años en casa y se sigue haciendo con algunos pacientes, pero bueno, en algunos hospitales se tiene esta alternativa precisamente para, pues de alguna manera para darle la atención a estos pacientes. Quiero informarles por aquí, en darles un poquito a conocer quién fue quien inicia con estos cuidados paliativos. Estos cuidados paliativos los crea Cecil Sanders, que es fue una enfermera nacida en Inglaterra en 1918. Ella nació y bueno, ella se formó como enfermera, pero precisamente ella en su categoría de enfermera, pues precisamente tiene la noción o haber dentro de todos estos pacientes que atendía en fase terminal, ya en el umbral de la muerte, pues ella empieza a ver las necesidades y las carencias que había en los hospitales y pues de alguna manera empieza a crear estos cuidados paliativos porque se da cuenta que precisamente el ser humano tiene pues ya al final de la vida como dos carencias o dos circunstancias muy fuertes, que en este caso pues son sus miedos y también el tema espiritual o emocional, ¿no? Entonces ella empieza a crear precisamente estudios sobre esto y pasa el tiempo. Afortunadamente se casó por ahí, tuvo la fortuna de tener a su esposo y su esposo fue quien la apoya, que al morir el señor le deja una herencia, pues ahora sí que con la cual esa herencia pudo hacer el primer hospital en Inglaterra, que este hospital se crea para cuidados paliativos. Y bueno, estos cuidados paliativos los empieza ella a ofertar en su hospital, era exclusivamente para estos pacientes que ya estaban en fases totalmente terminales. Y bueno, esta técnica se desarrolla en Inglaterra y ella es la que empieza a crear
pues más conciencia sobre estos cuidados en los hospitales. Y al final del día ella fallece en 2005 de un cáncer precisamente de mama, el cual pues termina sus días en su propio hospital. Ella ahora sí que con todos los aprendizajes que ella crea en estos cuidados, pues ella termina sus días en su propio hospital. Y digo, es una historia muy bonita que, bueno, aquí se las sintetizo un poquito, que ella fue la creadora de los cuidados paliativos, Cecil Sanders. Y bueno, también en la actualidad tenemos un paliatólogo español, que bueno, en realidad él no es paliatólogo, él es un médico oncólogo, es español, él es Enrique Benito. Y bueno, doctor, este médico oncólogo, se dedica precisamente a retomar como todos estos conocimientos de la medicina, de los cuidados paliativos, porque pues él también se dio cuenta de las carencias que hay en los hospitales. Les quiero compartir un poquito que cuando yo hice mi estudio de tanatología en la ciudad de Cancún, nos llevaron precisamente a hacer algunas prácticas también en el Hospital General de Cancún. Y bueno, fue una experiencia, ¿qué les cuento? Una experiencia inolvidable. La verdad que aprendí a darle más sentido a muchas cosas, sobre todo a la vida. Y bueno, el ver a los pacientes en postración, para mí, que soy paramédico, pues sí dio un giro, porque no es lo mismo estar atendiendo a un paciente lesionado antes de que ingrese a un hospital, allá verlo dentro de estas necesidades hospitalarias. Y bueno, sabemos todas las necesidades que tenemos, pues precisamente hoy en México, las carencias que hay en muchos hospitales, y dentro de estas carencias pues existe la rama de la tanatología, que si bien es cierto, las mismas enfermeras de ahí del hospital nos decían qué bueno que ustedes han llegado, porque pues es mucha carga laboral para nosotros, y aunque estamos capacitadas muchas veces para dar los paliativos y para dar un poco de tanatología, porque pues también ellas lo ven en esta rama de la medicina, pero no es el suficiente tiempo el que tienen ellas para estar dándole, pues sobre todo estos cuidados a estos pacientes y ese apoyo emocional, porque sí se requiere de pues un tiempo de estar dedicándoselo a cada paciente. Entonces, ellas nos decían mucho esta condición, ¿no? Y bueno, Enrique Benito bien lo dice, generalmente es una área de la medicina que no se desarrolla mucho los cuidados paliativos en los hospitales, y él, bueno, empieza en España a hacer grupos de paliatólogos, y entonces empiezan ellos a dar estas técnicas ya dentro de los hospitales con estos grupos, y hoy ha tomado mucha fuerza. Si bien es cierto, yo en el 2017 más o menos fue que empecé en este camino después de la tanatología a tomar algunos cursos que había ya en línea por medio de la Universidad de la Anáhuac. Tomé un curso y otro por medio del Hospital GEA, que es de la Ciudad de México, y la realidad es que son cursos muy, muy pues enriquecedores. La verdad es algo muy bonito que no se concientiza, y muchas veces no se cree que en México se tenga también estas áreas, ¿no? O en lugares ya en la Ciudad de México y en otras ciudades. Y bueno, en este aprendizaje pues conozco precisamente toda esta historia que les vengo comentando, y conecto con este paliatólogo que es Enrique Benito. Y bueno, él tiene infinidad de videos en las redes, por ahí les invito a que lo vean. La verdad que es muy bueno este médico, habla muy bien de lo que es el final de la vida. Y bueno, dentro de todas estas enseñanzas o de estos videos que él de alguna manera promueve, y sus libros, pues él habla precisamente de las tanatólogas, ¿no? O de los tanatólogos. Dice que así cuando nosotros llegamos a la vida, nos recibe pues obviamente un ginecólogo, que es el que nos trae de alguna manera a la vida. Dice que los tanatólogos somos
los ginecólogos, por así decir, de una persona ya en su camino, en su vuelta a casa, ¿no? En su trascender. Y bueno, esta es una realidad que muchas veces nos da miedo. Yo siempre lo platico con ustedes, muchos de los que por ahí nos están viendo en redes, ¿no? Siempre les platico que es un tema que a muchos no nos gusta tocarlo, ¿no? Ese tema de si yo llego a caer en postración, que es estar en cama, ¿cómo quiero estar? ¿Quiero ir a un hospital? ¿No quiero ir a un hospital? Todos estos temas son fundamentales, que se hagan estos abordajes en casa. La realidad es que aquí en México veneramos a la muerte, que ya es muy próxima la celebración del Día de los Muertos, pero también el hecho de cuando tenemos estas condiciones de postración o que ya vamos a llegar a este final de la vida, no nos gusta platicar estos temas. Entonces, yo siempre los invito a que de alguna manera hagan esta retroalimentación familiar, que se hable mucho precisamente de todos estos temas, que no le tengamos miedo a hablar de este camino de cómo quiero que me atiendan, si quiero ir a un hospital, prefiero quedarme en casa. También saber que en casa pues muchas veces no se tienen las condiciones ni los espacios habilitados precisamente para atender a una persona, pero pues ahora sí que aquí en México, ¿no? Me ha tocado por ahí visitar aquí en algunas casas en Tulum, pues se les guía, se les dice cómo hacer una adecuación. Tengo por ahí algunos pacientes que me ha tocado darles atención en casa, y de verdad que hay familias que tienen la posibilidad de rentar una cama de hospital, una cama hospitalaria, y bueno, eso es como una parte cómoda, ¿no? Para el paciente y también pues para quien lo cuida. Pero sí comentarles que estos cuidados paliativos que pueden ser en casa son los mejores. Hoy los mismos hospitales dicen, ¿sabe qué? Mejor llévenlo a casa. En casa pues la gente va a estar más atendida, va a estar confortable, va a tener más atención sobre todo de la familia. Ese poder estar cercano a la familia es lo que reconforta mucho a un paciente, porque ustedes saben que en los hospitales pues tenemos nada más como ciertos horarios para ir a visitarlos y son muy, muy breves, y no siempre, por ejemplo, los niños, no siempre se les permite el acceso por obvias razones a los hospitales. Sin embargo, bueno, muchos médicos dicen, si el paciente tiene las condiciones y ya la necesidad de mejor estar en casa, pues que esté en casa. La realidad es que antes muchos nos tocó en lo personal, mi abuelo materno sufrió de cáncer y bueno, él se le estuvo cuidando en casa hasta sus últimos minutos, él siempre estuvo en casa. Obviamente tengo tíos médicos allá en León, Guanajuato. Saludos a mi tía Carolina, a mi tío José, que bueno, son dos de los grandes médicos que estuvieron ahí atendiendo a mi abuelo. Pues otros médicos que son mis grandes maestros, mi padre y mi madre, que estuvieron también ahí al pie del cañón, al igual que toda la familia estuvimos ahí. Y la verdad que fue una experiencia pues para mí fue muy grata, muy bonita. Creo que de ahí nace este tema mío sobre atender y sobre estar en la medicina, porque la verdad que es pues muy reconfortante para la familia y para el propio paciente. Se le ponía la música, se le daban los alimentos. Llegó un momento en que incluso el mismo doctor que lo atendía de cáncer nos llegó a decir, denle lo que quiera ya ahorita de comer, porque obviamente pues ya estaba en su fase terminal. Entonces, como dicen por ahí, pues ya si bien no le hace mal tampoco. Y bueno, pues por ahí se comía sus alimentos que a él siempre le gustaron. Comentarles también que en esto del proceso de transición hay ciertos signos, ¿no? Que nosotros de pronto desconocemos y que es muchas veces lo que en los cuidados paliativos aprendemos. Y obviamente podemos aprenderlo en literatura, pero en lo personal yo lo he aprendido mucho en estar continuamente. He tenido la gran fortuna de que el doctor Salvador Ibargüen, un gran amigo, un saludo al doctor Salvador, me ha dado esa oportunidad
de estar con pacientes que ya son terminales aquí en Tulum. Y la verdad que he aprendido mucho, mucho de estos temas, de estos pacientes. Por ahí amigos me dicen, es que tú ya sabes cuándo se va a morir el paciente. Pues claro que sí, porque al final del día tienen ciertos signos y síntomas que estos pacientes ya van anunciando su trascendencia, ya van anunciando la despedida, y de ahí es el momento en que siempre yo les digo, aprovechen para despedirse, aprovechen para estar más con ellos, darle esa paz, porque al final del día un paciente en postración tiene, híjole, de verdad, una gama de miedos, pasa por muchos matices del miedo que de verdad a veces nosotros en estas etapas de vida solo conocemos como que el miedo que nos mueve a la ira y nos mantiene como alerta, pero en un paciente en postración hay como una gama, una gama de matices de ese miedo. Van, vienen, obviamente van a un lugar desconocido, empiezan a, como dicen por ahí, ¿no? Ya empezó a decir que ya vino su abuelita o que ya está viendo a su mamá. Y la verdad todo eso son causas también fisiológicas en las cuales precisamente, y biológicas también, el propio cuerpo empieza pues yo siempre les digo, ¿no? A desconectarse y conectarse allá de la fuente divina, ¿no? A trascender. Entonces, estos cuidados paliativos muchas veces es pues más recomendable hacerlos en casa, precisamente para que tengamos todo este aporte y pues de alguna manera beneficio paciente y beneficio familia. En sí los cuidados paliativos a veces tenemos la idea que se le dan solamente a los pacientes. Déjenme comentarles que una de las grandes necesidades que yo he visto en muchos pacientes, y no solo en pacientes, sino también en la familia, es precisamente el hecho de cómo dejarlo partir. Es un tema muy, muy, muy fuerte, porque hay familiares que han estado continuamente atendiéndolos, que nosotros en la tanatología se le llaman cuidadores primarios. Estos cuidadores primarios generalmente son los que están en un día a día con ese paciente, que están pues prácticamente 24/7. A veces pues pueden ser los hijos. Por ahí me tocó el caso de que una familia era testigo de Jehová, y bueno, en muchas comunidades religiosas hay gente que se suma a este esfuerzo también, y a veces ellos mismos prestan estos cuidados, estas atenciones en casa. Tuve por ahí la fortuna de tener a una pacientita así, aquí en Tulum, y estaba pues pegada a la hija, y estaba también esta persona de la congregación, y la verdad que la tenían perfectamente bien atendida la señora, no la dejaban para nada. Y bueno, hubo que darles ahí atención, intervención tanatológica a ambas, porque pues los cuidados paliativos ellas ya los estaban ofertando, ellas mismas los estaban dando, pero con ellas fue trabajar mucho la tanatología. ¿Por qué? Porque pues ya era necesario dejarla partir, ya era necesario también que hubiera un descanso para ellas tres, ¿no? Es un tema muy interesante, que realmente pues siempre lo he compartido con los que he tenido oportunidad de compartirlo, que a veces ya el paciente está muy, muy agotado, por más que quieran hacerle, por más que quieran darle medicación y todo, ya el cuerpo tiene un límite, tiene un proceso, y ya ellos mismos pues es donde sueltan, ¿no? Sueltan toda esta batalla, porque pues también ya se sienten cansados. Entonces, sí, los cuidados paliativos es paliar. De hecho, el paliativo viene de mitigar, ¿no? De calmar ese dolor. Eso es los paliativos. En los paliativos nosotros podemos dar desde una asistencia, obviamente, médica, en este caso, para el dolor. Hay personas que tienen ya incluso que utilizar la morfina, que ya está indicada por los médicos muchas veces en el caso de pacientes con cáncer o enfermedades ya terminales, donde hay demasiado dolor físico,
que después les voy a platicar un poquito de esos dolores físicos, ¿no? Por ahí. Entonces, este dolor físico muchas veces viene y hay que paliarlo, hay que darle medicamento para paliar ese dolor, pero pues existe también ese dolor del alma, que a veces no sabemos cómo mitigarlo, cómo quitarlo. Y bueno, muchas de estas técnicas también espirituales son necesarias para estos pacientes. Es decir, que ese cuerpo descanse desde la parte física, pero también esa alma. Y esa alma muchas veces se atiende en esta gama de posibilidades dentro de la familia, muchas veces pues otorgar el perdón, el recibir un halago, a veces el escuchar ciertas palabras. Yo he visto muchos pacientes como en el momento en que ven algún familiar que no han visto o alguna palabra que les sane el alma, es una de las grandes medicinas que hacen conjunto con toda esta gama médica que puede haber. Y bueno, comentarles un poquito más les quiero mostrar aquí más o menos una lista de lo que pues podemos encontrar en un paciente en postración, ¿no? Generalmente empiezan a tener dificultad para tragar, empiezan a tener pues una visión borrosa, problemas de audición, ya no piensan claramente, ya empiezan a dejar de comer o de beber. Es por eso que me dicen, es que tú ya sabes que se va a morir. No, pues es que estoy viendo estos signos que me están mostrando y pues ya estoy dándome cuenta que el paciente pues ya está decayendo, ¿no? Su cuerpo físico. Pierden el control de sus esfínteres, es decir, su orina o sus heces, lo que les decía, oyen o ver o creen algunas cosas, ¿no? O incluso ha pasado, recuerdo un poquito con también el tema familiar, mi abuelita, Guadalupe, que en paz descanse, bueno, a ella era muy curioso, ¿no? Porque la empezaron a rotar entre los hermanos, y entonces ella de pronto decía, ¿no? Que había escuchado algún comentario o algo. Se da mucho esto. Yo cuando les digo, ténganle paciencia a los pacientes, porque es muy normal. Llegan ya a cierta edad o llegamos a cierta edad donde ya nosotros mismos hasta nos incomodamos. Entonces, de verdad que para mí mis grandes maestros han sido mi familia, porque he podido experimentar todos este tipo de procesos, ¿no? Hablan con personas que no están en la habitación, lo que les comentaba, que empiezan a ver cosas o personas que no están. Hablan con respecto a irse. Fíjense que yo he detectado en la gran mayoría de los pacientes, cuando ya van a empezar a soltarse, les quiero compartir, y eso también es experiencia familiar, empiezan a sentarse en ciertos lugares en casa, no todos lo hacen, pero sí la gran mayoría. Y entonces empieza como un retroceso, como un introyecto, como un regresar a ver sus pasos, regresar a ver ese camino, pero es tan notorio y tan agradable para mí, porque también yo lo veo y digo, ya están preparando su regreso, ¿no? Se les ve su mirada con mucha nostalgia, hasta cierto punto con tristeza, en algunos momentos se ven añorantes de lo que vivieron, y es donde yo empiezo a darme cuenta que ya empiezan a hacer ese recorrido de regreso. Eso es una experiencia personal, no quiere decir que todos los pacientes lo van a tener, pero créanme que en lo personal, mis familiares que me ha tocado verlos, lo he podido ver, lo veo y lo cuestiono y lo platico, ¿no? A veces nos da miedo, fíjense, en lo personal a mí me ha dado miedo pues cómo abordarlos. Obviamente en ese entonces pues no sabía nada de la tanatología. Hoy ya me atrevo un poquito más con algunos pacientes que tengo la confianza de hacerlo, y sí les pregunto, ¿ya estás haciendo tu recorrido o ya estás dándote cuenta quién sí y quién no estuvo en tu vida? A veces lamentablemente hasta ese momento es que nos damos cuenta, ¿no? De quién sí y quién no, pero yo les digo, tenemos toda una vida para hacerlo, para darnos cuenta con quién sí y con quién no.
Y bueno, esta experiencia es muy grata. Dice por acá, empiezan a hablar menos, obviamente se quejan más, tienen las manos o los pies muy fríos, empiezan a decir, oye, es que no me caliento los pies, y empiezan con temblores, también eso es muy normal. Tienen la nariz y la boca y los dedos de las manos, los pies empiezan a ponerse como moraditos, porque obviamente la circulación ya no está fluyendo hacia las extremidades. Empiezan a dormir más. Las familias o las personas me dicen, oye, es que se la quiere pasar dormido. Pues imagínense cuántos años ha vivido ese cuerpo y obviamente también está cansado. En muchos pacientes recuerden que también en estas condiciones pues ya hay daños a nivel orgánico y obviamente también esto los lleva a ese tipo de cansancios. Algunos empiezan a toser más, ahorita les platico por qué. Tienen la respiración que suena húmeda, como si estuviera burbujeante, ¿no? Tienen cambios de respiración, la respiración puede detenerse por un momento y luego continuar, como si hicieran una especie de espasmo o suspiro. Es muy común que lo hagan. Y bueno, dejan de reaccionar muchas veces al tacto. Ellos ya no tienen como mucha percepción de esto. Sin embargo, yo siempre les recomiendo en los cuidados, tóquenlos, que los sientan a ustedes. No es muchas veces necesario que ellos nos sientan, que nos toquen ellos, sino nosotros tocarlos a ellos. Esto a ellos les ayuda muchísimo. Y bueno, es importante hacerles algunas recomendaciones que si usted no entiende lo que ve o lo que está sucediendo, miren, en Estados Unidos y en Europa, allá sí le apuestan mucho a los cuidados paliativos, incluso por default les mandan ya a sus casas a una persona que hable de los cuidados paliativos y constantemente está yendo a visitarlos y generalmente estas personas los van guiando. No es una persona que está de planta ahí, pero sí va en una continuidad precisamente para ir viendo en qué proceso está el paciente y también en qué proceso está la familia. Y entonces esto los van llevando. Lamentablemente les digo, aquí en México no se da mucho esto. La tanatología y los cuidados paliativos en casa, híjole, es algo que todavía nos falta un poco más de cultura. Que espero que en algún momento podamos ser más para sumarnos a esto. Y bueno, generalmente si no entendemos algo, pregúntenselo a los médicos. Yo sé que hay muchos médicos que a veces tienen muy cortados sus tiempos para darles pues estos datos, pero sí pueden darles algunas opciones, ¿no? Para que ustedes atiendan a sus pacientes en casa. Lo que les decía hace un momento, si quieren ellos recibir a alguien o ir a ver a alguien y está en la posibilidad todavía de desplazarse, háganlo, permítanles que tengan este acceso a la familia, ¿no? Generalmente estos pacientes, les quiero comentar, se cansan demasiado, ya el estar en cama los debilita demasiado, entonces a veces es necesario de aplicar pues algunas técnicas que muchas veces, insisto, hoy ya los fisioterapeutas están también muy metidos en esto y ellos les pueden dar como algunas opciones, tanto de movilidad como de atenciones. En lo personal, pues yo acuérdense que les he platicado a muchos que me hice masoterapeuta precisamente por esto, porque he detectado que hay personas que empiezan obviamente a tener llagas por la postura en la que están, otras personas empiezan a sentirse muy, muy cansadas y hay que darles pues un poquito de apapacho, ¿no? Entonces también todo esto hay que aprender estas técnicas, ¿no? Prestarle atención a las señales obviamente de su cuerpo, si están muy fríos, muy calientes, hay que estar checando todo esto. Lo que les decía, refrescar un poco la piel, a veces no se pueden bañar y créanme que aunque sea un baño de esponja, ¿cómo levanta un paciente? Yo a veces les digo, déjame bañarte porque el baño es muy revitalizador y déjenles comparto, más si es ese baño de esponja, que obviamente es pues prácticamente un baño
con toallas húmedas, pero tibias, generalmente les ayuda porque al estar frotando este cuerpo también reactiva la circulación y por eso es que también de alguna manera ellos sienten el bienestar a la hora que les estamos haciendo, ¿no? Igual también si el paciente lo quiere o preguntarle siempre al paciente, decirle si quiere que le pongamos algo de música. Créanme que la música es increíble para ellos, ¿no? Hablar calmadamente siempre con ellos, pausadamente, pues de alguna manera también darles ese consuelo que llegan a necesitar, ¿no? Porque créanme que se vuelven como niños, y es donde siempre pues hay que tener un poquito como de empatía, no un poquito, un mucho de empatía con estos pacientes. No es muy fácil, créanme que no es muy fácil darles cuidados paliativos porque a final del día se requiere de demasiada paciencia y lo que les decía hace un momento, muchas veces a la familia estos pacientes con el paso del tiempo de estarlos cuidando, se vuelven ya también un poco agotados los cuidadores y ya se pierde esa paciencia. Entonces, cuando llega ese momento de que ustedes ya no se sientan con esa paciencia, es por eso que es necesario a veces la contratación de algún enfermero o de alguna persona que se dedique. Yo les recomiendo siempre que contraten a alguien que sepa de cuidados paliativos. Por lo mismo, porque son muchas técnicas y muchas condiciones las que tenemos que aplicar y déjenme decirles, no es tan barato cuidar a un paciente en casa. ¿Por qué? Porque también hay un desgaste físico del cuidador, por eso siempre les digo que sea alguien que tenga los conocimientos, porque va a tener el conocimiento y la capacidad para poder estar con ese paciente y para que nosotros, cuidadores de esos pacientes que nos dedicamos a la salud, tenemos que tener también un entrenamiento incluso físico, porque tenemos que mover muchas veces a esos pacientes. Voy a leer por aquí, me están diciendo que hay por aquí unas preguntas. Y saludos también. Ya estoy viendo por aquí. Raque Novelo dice, tuve la experiencia con mi abuelita y gracias a ti y a tu ayuda siempre estuve hasta los últimos momentos con ella y tal cual me dijiste, todo pasó. Sí, claro, no crean que se los estoy diciendo porque sale de mi manga, no, porque ya lo he vivido, lo he estudiado y la verdad que es un cuidado muy bonito hacerlo y a mí me enorgullece mucho hacerlo también. Dar los cuidados paliativos. Sí, como les decía, son muy agotadores, pero son muy, muy bonitos estar haciéndolos. Bueno, quiero mandarles saludos por ahí a Raque Novelo, Yasmín Aguilar, gracias, Alex May, un saludo que tú también por ahí vas a tener que venir a compartir esos 2 años que estuviste cuidando a una paciente en Campeche, que platiques tu experiencia también, Alex, porque Alex es un gran enfermero, un gran amigo mío. Somos Cruz Roja y bueno, espero tenerte por acá un jueves en el programa. Jenny, hija, un saludo. Y sí, hay mucho tabú a este respecto, ya lo hemos platicado. Liz Gómez, otra tanatóloga que todavía no se anima a aventarse al ruedo y que ya las vamos a reactivar por allá a estas grandes tanatólogas que ya tenemos aquí en Tulum también. Claudia Gallegos, un abrazo fuerte, ex vecina por ahí, un abrazo también por ahí, estuvimos compartiendo con tu papito. La verdad fue una gran experiencia estar con don Cafeto en los tiempos que nos pidieron la asistencia. Son de las experiencias que he podido tener gracias a lo que hago. Y bueno, pues comentarles que la verdad que los cuidados paliativos es un cuidado muy holístico, un cuidado muy espiritual, un cuidado pues que la realidad es que todos deberíamos aprender de ello y esperemos por ahí, estoy planeando hacer un taller, algunos talleres ya de
de estos cuidados y pues compartirles también esta experiencia, mostrarles este camino, porque al final del día todos vamos para allá, ya seamos nosotros o algún familiar que tengamos, pues tener sobre todo estas herramientas para poderle dar a los pacientes, asistirlos. Lo que les decía hace un momento no es así como no es algo como muy escuchado, muy atendido, sobre todo en esta zona de Quintana Roo, pero sí empieza, hay que empezar a trabajar con ello, hay que empezar a conocer más de estos temas y bueno, espero en algún momento seguirles guiando por este camino de la medicina holística también, porque realmente esto es algo muy holístico. Quiero compartirles un poquito de, en el 2017 empezaron a salir mucho estos talleres, estos cursos en línea. A mí me empezó a sorprender porque dije, ¿por qué? Incluso la Anáhuac, ¿no? O sea, ¿por qué la Anáhuac está lanzando este tipo de cursos, de talleres? Entonces eso fue como del 2017, no, miento, 2018 por ahí. 2018 empezaron a salir estos talleres, finales del 2018, 2019 empiezan a salir y entonces pues viene el tema de la pandemia, ¿no? Entonces fue ahí hacerme como un clic y decir, pues no sé, yo sigo insistiendo que ya nos venían preparando para la pandemia, solo que no lo analizábamos, ¿no? Porque era una cantidad excesiva de cursos que había sobre esto. Y déjenme decirles que precisamente en el 2000, no recuerdo si es 17 o 19, no, en el 17, la Organización Mundial de la Salud reconoce algunas técnicas holísticas porque no se le quería dar el reconocimiento del holístico ante la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, se da ese reconocimiento a solo algunas técnicas, entre ellas algunas de herbolaria. Fue otras también de las causales que dije, bueno, por algo la Organización Mundial de la Salud está dándole o abriéndole la puerta a estas otras técnicas que no las tenían como reconocidas. Había muchas técnicas que decían, no, esto no se reconoce y no se da. ¿Por qué? Porque al final del día son parte de los cuidados paliativos. Es algo que ayuda a minimizar el dolor. Tenemos en lo holístico, pues tenemos la acupuntura, el par biomagnético, tenemos precisamente la masoterapia, que son también parte de los cuidados holísticos. Tenemos muchas técnicas de herbolaria que les digo, hoy en la actualidad, si nos metemos a esos lugares de la Organización Mundial, podemos darnos cuenta cuáles son los rubros que hoy sí ya están reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Y digo, bueno, ¿qué les puedo decir? México es un lugar rico en medicina tradicional. Tiene muchas ramas en las cuales ayuda a sanar. Uno de ellos, de verdad, yo siempre lo digo, los temazcales. Un buen temazcal medicinal, no el que hacemos aquí que ay, vamos a hacer el temazcalito para... No. Hay temazcales medicinales. De hecho, yo tomé un curso de partería en temazcal. Después les platico un poquito más de ello. Entonces, son técnicas tradicionales, porque antes pues no había otra cosa. Y la verdad que la medicina mexicana para mí es también muy reconocida, es muy enriquecedora. Tenemos una gama increíble de plantas medicinales aquí en México, en todo lo que es Latinoamérica también. Y la verdad que con esto podemos hacer también infusiones, podemos hacer incluso algunos, a veces por ahí algunas paños, ¿no? Húmedos con ciertas plantas que se les pueden poner. Incluso algunos pacientes se relajan mucho con estos famosos costalitos de semillas, ¿no? Que ya incluso ya le podemos poner el aceite esencial, le podemos poner algunas plantas medicinales dentro para que le den la aromaterapia, porque la aromaterapia, déjenme contarles que esa es otra historia de la aromaterapia, el estímulo que genera al cerebro a través de este aroma. Entonces, bueno, pues son muchas
muchas técnicas. Por aquí quiero mandar un saludo también a Ilse, que me está viendo. Gaby, saludo hasta Mérida, creo que andas todavía por allá, no creo que te hayas ido ya a Panamá, pero un saludo donde quiera que estés, Gaby, por ahí. Muy bien, Jenny, deberíamos de tener todos un botiquín herbolario en casa. Sí, la verdad es que sí, hay por ahí también un pequeño tallercito que ofertan, y que bueno, también lo podemos hacer aquí, un taller de medicina herbolaria, del botiquín herbolario, y bueno, por ahí se podría dar esto. Y bueno, como siempre, quiero, antes de cerrar esto, quiero compartirles, como siempre, un pequeño fragmento precisamente de Cecil Sanders. Fíjense qué bonito enseñanza y sus palabras, ¿no? Se los quiero leer. Dice: usted importa por lo que usted es. Usted importa hasta el último momento de su vida, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino para que también, mientras viva, lo haga con dignidad. Y bueno, amigos, pues con esta frase, esta pequeña frase que me encantó, estamos cerrando el programa del día de hoy, esperando, como cada jueves, que les haya aportado un poquito más. Son temas pues un poquito amplios, estos temas de los cuidados paliativos, que poco a poco iremos abordando. La realidad es que son temas que, ya saben, me apasionan mucho, y es un placer siempre compartir un poquito de este conocimiento con ustedes. Y bueno, yo me despido el día de hoy de todos ustedes, recordándoles que cada jueves estamos aquí en punto de las 9:30 en Medicina para el Alma, y decirles que les deseo un feliz jueves, que deseo que hoy tengan un extraordinario y maravilloso día, agradeciéndoles su tiempo y sus palabras para este programa. Y bueno, vuelvo a agradecer a Rafa Domínguez por este espacio. La verdad que me encanta que me hayas impulsado para hacerlo. Te agradezco infinitamente, gran amigo. Rafa Domínguez, gracias por este espacio. Y pues igual a mi hijo Roberto, que por aquí está con nosotros, siempre haciendo este programa. Muchas gracias, les mando un abrazo a todos y que tengan un feliz jueves. Gracias.